Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. El día de ayer estuvimos hablando sobre la trascendencia de las palabras del Señor Jesucristo. Estuvimos diciendo que las palabras de Jesucristo eran palabras que el Padre había dispuesto fueran dichas por Jesucristo para nosotros y que esas palabras serían el medio por el cual seríamos juzgados si las obedecíamos o no. Hoy vamos a hablar de un tema que también es parte del proceso de las cosas que Jesucristo anunció cuando estaba preparándose para esa última parte de su vida en el ministerio aquí en la tierra, cuál es su crucifixión, su muerte, su resurrección. Por eso hemos titulado la semilla de hoy, El odio del mundo para los que creen en Jesucristo. Si algo nos fue claro, establecido y definido en lo que Cristo nos dijo, es que nosotros pertenecíamos al reino y que ese reino no era de este mundo y que por eso el mundo no nos reconocía como parte suyo y por eso nos rechazaba y nos alejaba. Quizás en este tiempo nosotros no podemos comparar nuestros sufrimientos por Jesucristo con los sufrimientos de las personas de la iglesia primitiva. Pero eso no quiere decir que no haya rechazo, que no haya crítica o quizás que no haya señalamiento, aún de parte de los que nosotros amamos. Pero esto fue anunciado por Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Por eso vamos a tomar algunos apartes de eso que el Señor Jesucristo nos dijo y que hoy en día y desde el momento en que Él partió se empezó a cumplir. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 15 versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor está reiterando en el versículo 21, y si usted lee unos versículos atrás, Él nos cuenta, nos dice, nos avisa de cómo van a suceder las cosas. Pero el Señor en este momento nos está diciendo la causa por la cual se nos van a hacer todas estas cosas por creer en Jesucristo. Y la causa es muy importante. Dice, porque no conocen al que me ha enviado. Quiere decir que aunque se llamaban judíos, aunque se llamaban defensores de la ley, no conocían al Padre. No estoy diciendo que no supieran de sus sagradas escrituras, que no las conocieran, que no memorizaran los versículos bíblicos, pero es algo que de alguna manera también compartimos nosotros en este tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas tenemos la tendencia a pegarnos a la letra de la ley, a la letra que está escrita, y jamás nuestro lenguaje alcanzará a dimensionar lo que el Señor es, lo que el Padre es y lo que Él pretende decirnos. Tenemos siempre que recordar que la palabra del Señor es infinita, es eterna y es espiritual. Y la estamos tratando de entender. Seres finitos, imperfectos, temporales y materiales. Entonces, es muy difícil que nosotros alcancemos en nuestro lenguaje a entender la dimensión de las cosas. Y lo que el Señor está diciendo aquí, o lo que Jesucristo está diciendo acá, no es que no sepan de la ley, no es que no conozcan las Sagradas Escrituras, sino que no han sido capaces a través de las Escrituras de conocer al Padre. Porque si lo hubiesen entendido, porque si hubiesen comprendido el carácter de lo que el Señor decía en la palabra, seguramente hubiesen aprendido a conocer al Padre y entonces no habría causa para este odio o para este rechazo. La palabra del Señor también nos dice en Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Recuerde, ayer hablábamos de la trascendencia de lo que el Señor nos había dicho a través del Evangelio o lo que le había dicho a los judíos en el tiempo presente cuando Él estuvo
aquí en la tierra. Él estaba diciendo, no van a ser juzgados por mí, van a ser juzgados por lo que yo dije y no obedecieron. Entonces, por eso dice ya en el capítulo 15, versículo 22, si yo no les hubiera hablado. El hecho de que Cristo les hubiera hablado les puso en disposición la revelación necesaria para que ellos fueran salvos. Pero el hecho del rechazo hace que se conjugue ese pecado y que ahora ya no hay excusa porque ya habían escuchado a Cristo Jesús. La palabra también me dice en el versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si nosotros nos estamos dando cuenta que esas cosas que Cristo Jesús dijo en este tiempo de entre jueves, viernes santo, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Primero, nos está diciendo que las palabras que Él dijo vienen del Padre. Que lo que Él dijo, esas palabras serían lo que nos juzgaría. Ahora está diciendo que las personas rechazan el Evangelio, rechazan sus enseñanzas porque no conocen al Padre. Pero está diciendo también ahora en el versículo 23 que el que aborrece a Cristo está aborreciendo al Padre. Para que nosotros tengamos en contexto todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús en este tiempo y en este momento y en su enseñanza, tiene que ver directamente con el Padre, su palabra, sus disposiciones y lo que Él determinó. La palabra también me dice en el versículo 24, Juan 15, 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre. Entonces, completamos el panorama. No escucharon, no aceptaron la palabra del Señor. Pero no solamente no aceptaron la palabra del Señor, sino que ahora en el versículo 24 nos está diciendo, vieron las cosas que yo hice, los milagros, los prodigios, las señales, y a pesar de eso no creyeron. Me rechazaron, me aborrecieron y por eso están aborreciendo a mi Padre. Entonces, aquí se conjuga la actitud del mundo. Aborrecen al Padre porque aborrecieron al Hijo y nos aborrecen a nosotros porque también aborrecieron a Cristo Jesús. Entonces, el mundo demuestra un total rechazo al Evangelio, a nosotros, a Cristo Jesús y al Padre. El no aceptar las palabras del Señor está haciendo que rechacemos al Padre. Quizás las personas no lo ven de esa manera, quizás las personas no lo perciben de esa manera porque no se centran en la profundidad de las palabras de Jesucristo en este momento trascendente. Nosotros tenemos que poner mucha atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo porque nosotros, recordemos, somos neotestamentarios y vivimos por la palabra y el Evangelio de Jesucristo, no por el Antiguo Testamento, pero las cosas que dice Cristo, en lo que nosotros vimos ayer y en lo que nosotros vimos hoy, son de una trascendencia muy grande, de unas circunstancias y de unas consecuencias muy, muy graves. La palabra también dice en el versículo 25, pero todo esto, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. O sea, entendamos que el rechazo a Cristo Jesús ya había sido anunciado, ya había sido profetizado. Y Cristo ahora nos profetiza el odio que el mundo va a tener por aquellos que creemos en Cristo Jesús porque no quieren creer, porque no quieren aceptar, porque no quieren reconocer, porque no quieren cambiar. Por eso, estemos preparados, conscientes, pero en una actitud de amor hacia esos que nos odian como Cristo también nos enseñó. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor por hacernos conscientes. Gracias por traernos estos versículos de tu palabra que son muy importantes, que son trascendentes, que nos dan bases doctrinales para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Pero entendiendo que nosotros no somos de este mundo, somos de tu reino. Y que si eso motiva el odio del mundo, bienvenido sea.
porque nosotros estamos en capacidad de amar a aquellos que nos odian en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.